Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad nos ha tocado exponer el tema avances en la rehabilitación oral con prótesis parcial removible. Los integrantes de este grupo somos Pila Wilka Caterín Flor, y la Choque Yamoca Chile y Evelyn. Presente. Macedo Chávez Jürgen Emanuel. Presente. Mamani Laime Rosemary Lisbeth. Presente. Chunga Mamani Isabel Cristina. Quispe Cruz Irma Janet. Sinanyuca García Gladys, mi persona. Para comenzar, vamos a comenzar con lo que es la introducción. Es verdad que en el campo de la odontología se han visto grandes avances en estos últimos días, empezando por el descubrimiento de los implantes por unos estudiantes de una universidad, continuando con el material innovador en el área de rehabilitación oral con la prótesis. Se combinaron dos áreas para que la prótesis parcial removible no quede atrás, y esta fue la creación de la prótesis combinadas donde hubo una mezcla de prótesis parcial fija con prótesis parcial removible. Si bien por una parte es cierto que estos aparatos han dado mayor resultado de estética y función, por otro lado, esta prótesis son muy costosas y muchas veces presentan problemas en la hora de ser confeccionadas e instaladas en los pacientes. Los objetivos. Primero, descubrir el avance de la rehabilitación oral en prótesis parcial removible, realizado unos artículos de trabajo. Obtener planos guías modificados para mejorar la retención de fricción de las prótesis, sin necesidad de colocar ganchos metálicos que puedan llegar a ser muy antiestéticos, ni el empleo de prótesis combinadas que lleguen a ser muy costosas para los pacientes. Métodos. Primero, búsqueda de bibliografía. Se busca bibliografías respecto a la alteración vertical facial alterada y a la recuperación del mismo con la utilización de prótesis removible. Se busca también artículos académicos para que nos lleve a comprender el porqué de la patología y qué técnica sería la ideal para aplicar en nuestro campo y nos ayude a tomar buenas decisiones. 2. Criterios selectivos. El trabajo a realizar se optará para ser más exclusivo, ya que si tomamos en cuenta solo las indicaciones que nos brinda como enseñanza, esto limitará el proceso de investigación. 3. Recuperación de la información. Basándonos en la catedrática de documentación de la Universidad Granada, María Pinto, estos son los contenidos a seguir para estar conformes de la información prestada. A. Conocer información sobre el autor. B. Declaración del principio y propósito del sitio de web. C. Actualización. D. Contenido de objetividad. E. Información en otras lenguas. F. Navegabilidad. 4. Funciones documentales. Siguiendo las pautas para continuar con el avance de los artículos prestados, cuenta con un lugar donde realizaron las investigaciones y es en el Departamento Académico de Estomatología Rehabilitadora, Universidad San Sebastián, Santiago de Chile. 5. Evaluación de la calidad de los artículos seleccionados. Los artículos fueron extraídos de la Biblioteca Cielo. Es un modelo para la publicación electrónica cooperativa de revistas científicas, definida para responder a las necesidades de la comunidad científica en los países en desarrollo, particularmente de América Latina y Caribe. 6. Análisis de la variabilidad, fiabilidad y validez de los artículos. El presente trabajo cuenta con profesionalidad de buen prestigio, que hace el trabajo sea una fuente fiable para el público, entre ellos el licenciado en Odontología de la Universidad de Chile con especialidad de prótesis dental, docente del 5º año de la Clínica Integradas y en el posgrado en Rehabilitación Oral de la Facultad de Odontología de la Universidad San Sebastián, Santiago de Chile. Desarrollo y discusión.
Desarrollo y discusión. En el desarrollo, en nuestro trabajo hemos puesto casos clínicos, son 5 casos clínicos. El primero de ellos es el caso clínico número 1, paciente de género femenino de cuarta década, clase Kennedy 3, maxilar y mandibular en facetas retentivas friccionales. En el caso clínico número 2, es un paciente de género masculino de cuarta década, en clase 2 de Kennedy maxilar, subdivisión 2, facetas retentivas friccionales en las piezas 1-3 y en la pieza 2-3. En la clase 1 de Kennedy mandibular, subdivisión 1, complejos retentivos. En el caso clínico 3, es un paciente de género femenino de séptima década, clase 3 de Kennedy maxilar, subdivisión 1, facetas retentivas. Ya. Paciente género femenino de séptima década, en la clase 3 de Kennedy maxilar, subdivisión 1, facetas retentivas friccionales, en las piezas 1-3, 2-3, 1-7 y la 2-7, con retenedores intrarreticulares en la pieza 1-5 y 2-5, clase 1 de Kennedy mandibular. Tenemos en el caso clínico 4, es un paciente de género femenino de la tercera década. Es en clase 3 de Kennedy, subdivisión 2, maxilar, facetas retentivas friccionales, en piezas 1-1, en piezas 2-3 y por último en la 2-3, maxilar inferior, clase 3 de Kennedy, subdivisión 1, rehabilitada mediante prótesis plural en ceramo metal convencional. En el último caso clínico 5, es un paciente género femenino de la tercera década con una clase 3 de Kennedy, subdivisión 2, maxilar, facetas retentivas friccionales en las piezas 1-3, 1-2, maxilar inferior en la clase 1 de Kennedy. En la discusión, en nuestro trabajo, en la discusión, hemos afirmado que para obtener las ventajas de las facetas retentivas friccionales, ¿Ya? Caso clínico número 5, y es el último que hemos agregado a nuestro trabajo. Es un paciente de género femenino de la tercera década, clase 3 de Kennedy, subdivisión 2, maxilar en facetas retentivas friccionales, en las piezas 1-3 y 1-2, maxilar inferior en clase Kennedy 1. En la discusión, nosotros hemos agregado en la discusión, hemos afirmado que para obtener ventajas de las facetas retentivas friccionales se debe acotar las indicaciones en ambos maxilares a clase 3 de Kennedy, sean estas puras o subdivisiones. A continuación tenemos avances en la rehabilitación oral con prótesis parcial removible. Solo para acortar, estos casos deben ser solo para los casos de Kennedy clase 3. En esta clase se recomienda para ejercer mayor retención en las piezas posteriores, confeccionar un áker, y también va a facilitar lo que es la retención con la creación de un perno tapa. Y en la clase 1 y clase 2 de Kennedy no se observó ningún tipo de retención. La discusión. En el caso clínico número 1, pese a que uno de los pilares, de los maxilares superior, la pieza 2-2, al ser un incisivo lateral, el provecho de estético es menor. En cambio, en el maxilar inferior, la búsqueda de retención en los molares inferiores desde vestibular hacia lingual, siguiendo la inclinación natural de dichos dientes en concordancia con el eje de inserción seleccionado. Los pilares posteriores, si colocamos complejos retentivos convencionales como son el áker. Sin embargo, en los pilares anteriores, el complejo retentivo, solo reemplazamos un apoyo oclusal o singular para la transmisión de cargas masticatorias o de soporte.
Este, en el caso clínico número 2 nos muestra que no podemos sobre solicitar el recurso de la faceta retentiva friccional en la clase 1 y clase 2 de Kennedy, especialmente lo que es en el maxilar inferior. En este caso particular, la longitud del vano izquierdo sin el pilar posterior, en conjunto con la fuerza de gravedad, no generó mínimos niveles de retención compatibles con la recuperación de funciones. Debido a suplementar la retención mediante un brazo retentivo labrado de 0.9 milímetros en el diente. 2.3. En el caso clínico número 3, el maxilar superior constituye una singularidad. Con la indicación de este recurso, pues nos permite que la faceta retentiva de friccional, complementando con la función de lo que son los retenedores intrarradiculares colados, que son de tipo Sandridge, sin emplazar complejos retentivos en ninguno de los pilares logrando así un resultado estético óptimo. La faceta retentiva friccional en caninos y molares nos dice que limitan los vanos, aportando guía de inserción y estabilización de las prótesis, delegando mayoritariamente el soporte en el hueso alveolar y la retención principal. En los dispositivos intrarradiculares, así evitamos la generación de otros fulcros que no fuere el que se establece en relación a estos pernos situados simétricamente en dientes 1.5 y 2.5. En esta misma perspectiva de complementariedad, las facetas retentivas friccional en el caso clínico 4 nos demuestra su utilidad al indicar en el maxilar superior como alternativa de recuperación estética aceptable, lo que es en el sector anterior mediante una prótesis parcial removible. Lo que habitualmente resulta es un desafío no logrado mediante estos artificios, fundamentalmente debido a la intrínseca dificultad de compatibilidad, la apariencia estética de las piezas naturales. Cabe destacar que la confección de la faceta retentiva friccionada no es privativa de dientes naturales, como lo demuestra la figura 24 en lo que son los dientes 1, 3 y 2, 3. Ya. Además, la omnipresente, la variable económica va a determinar lo que es canalizar los recursos para cometer una segunda fase, tras el cierre de los diastemas mediante la ortodoncia y la rehabilitación del maxilar inferior, mediante lo que es las prótesis implantorretenidas. Sabemos que en una desdentación de extremo libre bilateral, muy pocas veces se puede recuperar lo que es satisfactoriamente la estética y función mediante dispositivos protésicos removibles. En discusión, la combinación de los resultados de los diferentes, según McCracken, la superficie de los planos guía deben ser parecida a un objeto cilíndrico, lisa, continua y con ángulos redondeados. Como norma general, las superficies de guía deben abarcar la mitad de la anchura que existe entre las puntas de las cúspides vestibulares linguales, adyacentes a 1/3 de la distancia vestíbulo-lingual. Se debe extender verticalmente unos 2/3 de la longitud del esmalte
de la corona desde la cresta marginal en dirección a cervical. Nos demuestra que no podemos solicitar el recurso de las facetas retentivas friccionadas en la clase 1 y 2 de Kennedy, en especial en el maxilar superior. En este caso particular, la longitud del vano izquierdo, sin pilar posterior, en conjunto con la fuerza de gravedad, no generó mínimos niveles de retención compatibles en la recuperación de funciones. El empleo de planos guía y faceta, que es la fricción de retención solo para las clases de Kennedy 3, tanto maxilar superior como la inferior. En conclusión, para obtener las ventajas de las facetas retentivas friccionadas se debe acortar lo que es la indicación de ambos maxilares en la clase 2 y la de Kennedy aplique, sean estas puras o subdivididas. En los casos en los cuales exista pérdida de la dimensión vertical o oclusal, siempre se tiene que reemplazar el tratamiento instalando prótesis provisionales, los cuales van a permanecer en boca por un tiempo determinado. Dependiendo del mecanismo de adaptación de cada paciente, esta adaptación va a durar semanas o meses. Y la adaptación y compensación neuromuscular individual de cada paciente. Y en la clase 4 de Kennedy puede ser abordadas con buenos resultados de ejes de inserción rotacionales. La rehabilitación del maxilar inferior mediante prótesis implanto retenidas, puesto que sabemos que en una destentación de extremo libre bilateral muy pocas veces se puede recuperar satisfactoriamente la estética y función mediante dispositivos de protésicos removibles. Eso sería todo. Gracias.